Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mikel Nadal, un gusto saludarte y en esta ocasión hablaremos de Todoist. Concretamente te voy a explicar cómo puedes gestionar proyectos y tareas con esta herramienta fantástica que fue una de las número uno hace muchísimo tiempo, pero que sigue manteniendo muchos adeptos e incluso nuevas incorporaciones. Además decirte que es una herramienta muy fácil de utilizar sin grandes pretensiones, pero que funciona a la maravilla para gestionar proyectos con tus equipos. Así que vamos a ver cómo lo puedes hacer. Pero si quieres un tutorial un poquito más sencillo para empezar desde el principio, te confieso, de acuerdo, que hice un tutorial hace un tiempo y lo tienes aquí en el link en la descripción y puedes disfrutar de él cuando quieras, de acuerdo. Me encantará saber tu opinión, así que ya lo sabes. Oye, vamos a por ese tutorial, sí, pero antes de nada me encantaría pedirte un like simplemente para que el algoritmo de YouTube, oye, nos ayude a posicionarnos mejor con este vídeo, y también me encantaría que nos suscribiéramos a este canal para que cada vez seamos más personas quienes abrazamos la neurociencia y la productividad personal. ¿Te unes aquí? Oye, me encantaría, de acuerdo, que formaras parte de esta comunidad. Y ahora sí, sin más dilación, ya lo sabes, dentro vídeo. Fantástico, ya estamos dentro de la herramienta de Todoist y vamos a utilizarla, de acuerdo, por dentro para poder gestionar proyectos. Si quieres empezar desde el principio, como te decía antes, te recomiendo un tutorial donde hablo de Todoist desde el principio, sobre todo por si quieres organizar tus propias tareas semanales, cómo lo harías tú, cómo te organizas, conocer también los primeros botoncitos dentro de Todoist. Que sepas que en la descripción de este vídeo tienes un tutorial, de acuerdo, completo para saber cómo puedes iniciarte. Ahora bien, en este vídeo, de acuerdo, será un poquito más avanzado porque en el caso que gestiones proyectos con tus equipos o simplemente seas un freelance que tengas otros colaboradores y utilices esta herramienta de Todoist, verás, de acuerdo, que es muy sencilla de utilizar y aquí sí que ya ahondaremos un poquito más en la gestión propia de los proyectos, ¿ok? Dicho esto, de acuerdo, hecha esta introducción, ahora sí que vamos a empezar y como puedes ver aquí, esto sería un plan semanal donde yo organizo mis tareas, pero evidentemente esto no tiene nada que ver con el equipo, porque esto que estoy poniendo aquí está pensado, está diseñado para que sea estrictamente a nivel personal, es decir, aquí serían mis tareas, las que voy a hacer el lunes, martes, miércoles y jueves, pero en este caso, de acuerdo, voy a crear un nuevo proyecto que sería, en este caso, de acuerdo, un nuevo proyecto compartido con el equipo. Así que si te parece, de acuerdo, me voy a ir aquí a proyectos y justamente donde está esta crucecita, este más, es donde yo puedo insertar nuevos proyectos. Vamos a crearlo. Voy a dar clic aquí y cuando crees clic aquí, fíjate la gran cantidad de opciones que tengo. Esto al final, como todos los programas para la hora de crear proyectos, funcionan más o menos igual. Entonces puedo crearle, por ejemplo, pues vamos a ponerlo proyecto test, ¿sí? Ya que sea un proyecto de prueba, pues vamos a llamar proyecto test. Fíjate que yo puedo cambiar también el color del proyecto, aquí a cada uno a su gusto, ¿de acuerdo? En este caso está color carbón, bueno, podemos ponerle un poquito color celeste, me gusta más. También lo podríamos añadir a favoritos. Esto significa, de acuerdo, que puedes seleccionar algunos de los proyectos que hayas creado y que lo puedes poner, digamos, de forma destacada. Es como tener un anclado, ¿de acuerdo? Después tenemos la vista, que a mí ya sé que soy muy fan de la vista panel, de la vista Kanban. Creo que al final es más útil y sobre todo más visible, más visual. Así que la lista, ¿de acuerdo? Aunque pueda ser un buen sistema también y funciona súper bien, ¿de acuerdo? A gestión de proyectos, me gustaría o me inclinaría más por la gestión, de acuerdo, de los paneles. Así que en este caso lo vamos a hacer así. Ahora bien, una cosa solo a nivel de curiosidad, y es que tú, por ejemplo, gestionas una lista de proyectos con una lista de una lista, es decir, que tengas un montón de listas de diferentes proyectos, la lista, hay que decirlo, de acuerdo, que también funciona muy bien. Las dos pueden funcionar muy bien. Así que le vamos a dar a panel en este caso y le daremos a añadir. Perfecto, oye, pues ya estamos dentro de este nuevo proyecto. Entonces yo te voy a dar un tipo de clasificación, ahora lo haremos a nivel de ejemplo y después te enseño un posible ejemplo que también podrías utilizar. Entonces, en este caso, como bien sabes, en Todoist tenemos diferentes columnas que podemos ir añadiendo y en este caso ahora mismo están todas vacías porque no añadí nada. Así que yo, por ejemplo, voy a ir aquí a proyecto test y voy a añadir una de estas secciones, que es como le llama Todoist, ¿de acuerdo? La primera de todas, a mí me gusta llamarle así, será el inventario de puntuales, así que le voy a dar clic y vamos a añadir esta primera de todas. ¿Qué es exactamente un inventario de puntuales? Un inventario de puntuales será todas aquellas tareas del proyecto que después poco a poco irás clasificando, ¿ok? Así que de esta manera que puede ser interesante porque puedes ir pasando de una cosa a otra y sobre todo también ir haciendo las diferentes fases de cada proyecto. El siguiente punto, de acuerdo, como te lo comentaba antes, sería la fase 1, ahí está, la fase 2, uy, aquí nos faltó algo, fase 2, perfecto, muy bien. Y por último, de acuerdo, por ejemplo, la fase 3 del proyecto, ¿sí? Esto evidentemente es de forma tentativa, aquí cada uno lo puede flexibilizar. Yo he puesto 3 fases, pero claro, aquí hay proyectos que pueden tener 7 fases y otros que a lo mejor solo tienen 1 o 2.
Esto de las fases va muy bien, sobre todo porque es una forma de clasificar las diferentes tareas que yo tengo que hacer. Es más, yo ahora, por ejemplo, puedo ir aquí a añadir tarea y puedo ir poniendo pues, tareas, ¿no? Tarea 1, tarea 2, tarea 3, ya ves que le doy intro cada vez que añado una, tarea 4, ¿sí? Tarea 5, perfecto, muy bien, o tarea 6, ¿sí? Esto es una opción. Evidentemente esto lo puedo hacer de 1000 maneras, ¿no? Una vez ya tenga las tareas puestas, ¿sí? Una vez ya tenga las tareas añadidas, recuerda que una cosa buena que me permite Todoist, ¿de acuerdo? Es que yo puedo pasarlas de una fase a otra, ¿sí? Además de ello, también si me hubiera olvidado una fase aquí, también puedo añadir una sección justo en medio, que sepas también que es posible, o incluso puedo añadir una sección justo al final. Ok, yo fíjate que entonces cuando estoy añadiendo las diferentes tareas, cuando le doy clic a la tarea, aquí puedo poner como varias cosas, ¿sí? Una cosa que me parece muy interesante es que en esas tareas tú determines también si están hechas, si no están hechas, creo que también puede darle un toque, ¿sí? Entonces dentro de etiquetas, te fijas, yo puedo ponerle también por fases o lo podría poner, por ejemplo, por si están hechas o no están hechas. Bueno, aquí cada uno evidentemente puede hacerlo a su gusto. Yo, por ejemplo, podría introducir aquí otra nueva fase que fuera, por ejemplo, pues mira, tareas que están ahora mismo en espera. Sí, al final lo puedo crear aquí, le daría en espera y de esta manera, de acuerdo, significa que es una tarea que todavía no sabemos cuándo va a empezar. Lo mismo pasaría, de acuerdo, con esta tarea de aquí, que le podría poner, por ejemplo, activa, ¿sí? Activa significa, de acuerdo, que está ahora mismo en marcha. Ahí le vamos a dar otra vez, perfecto, vamos a crear aquí activa, muy bien, y ya lo tendríamos listo, muy bien. Incluso el apartado de hecho no sería del todo necesario, aunque lo podríamos añadir, y es que yo puedo crear otra etiqueta, de acuerdo, que será hecha, ¿sí? Y vamos a darle aquí a crear etiqueta. Y por último, de acuerdo, ya casi lo tendríamos. Entonces, de esta manera, las tareas en espera, obviamente, casi siempre estarían en el inventario de puntuales, aunque no tiene por qué, porque podría estar en la fase 1, pero todavía en espera. La tarea 2, por ejemplo, podría estar aquí también en la fase 1 y después tendría otras tareas que todavía no sé cuándo voy a hacer, ¿sí? La idea de las fases es sobre todo ayudarte a ir clasificando y priorizando las distintas tareas que vas a tener en las distintas fases, porque un proyecto normalmente, vamos a definirlo, suele ser un grupo de tareas para llegar a un objetivo común, pero este grupo de tareas no siempre se va a hacer de una sola tacada, es decir, se va a hacer solo desde una sola sesión, sino que muchas veces necesitas varias fases. Ahora pondremos un ejemplo y yo creo que quedará mucho más claro. Y por último, de acuerdo, como estás viendo aquí, yo tendría la posibilidad también de ir a las diferentes tareas, ya sea esta o la que tú quieras, y dentro de las tareas, de acuerdo, como ves, yo le podría añadir también fechas de vencimiento, ¿no? Pues por ejemplo puedo poner aquí que sea el día 3, perfecto, muy bien, ¿no? Esto sería una opción, o la otra opción, de acuerdo, le diga, no, esto será, pues por ejemplo, la fecha del 17, perfecto. Al final, fíjate que muchas veces, de acuerdo, los proyectos sí que tienen fecha, pero las tareas no. Así que es interesante hacer este matiz, lo digo porque a veces también nos ponemos un montón de fechas que resulta que después son autoimposiciones nuestras. Si puedes evitarlo, muchísimo mejor. Así que le daremos clic también a esta tarea, le vamos a añadir también una fecha de vencimiento, perfecto, y por ejemplo vamos a ponerle que es el día 25. Evidentemente estoy poniendo ejemplos a ojo de buen cubero, ¿de acuerdo? Pero evidentemente esto la idea es que tú lo personalices y le pongas tus propias fechas. Una vez estemos aquí, para verlo yo más bien en formato calendario, sobre todo porque como son proyectos que son a largo plazo, especialmente cuando colaboramos con otras personas, lo que puedes hacer, de acuerdo, es ir aquí a los 3 puntitos y fíjate que tengo la opción, que lo puedes ver, que sería feed del calendario del proyecto. ¿Esto qué significa? Pues simplemente que lo puedes exportar después, tanto a Outlook como a Google, ¿sí? Que directamente puedas tener un link. Aquí lo tendrías, ¿de acuerdo? Y lo podías copiar directamente, como ves, pues al propio Outlook, al Calendar o directamente tenerlo. Eso está bien sobre todo por si después quieres poner estas fechas en tu propio calendario, ya que el propio Todoist, ¿de acuerdo? No dispone de un calendario como tal, sino que simplemente son incorporaciones de otras aplicaciones, ¿ok? Así que tendrías aquí un ejemplo de cómo hacer un proyecto. Si te fijas, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, puedo tener aquí un proyecto y vamos a ver las distintas maneras de poder hacerlo. Si yo quiero clasificarlo con inventario de tareas, y fíjate que yo puedo poner diferentes fases, lo que podría hacer, como veíamos antes, es que puedo establecer las diferentes etiquetas en base a las diferentes fases. En este caso, como veías antes, el inventario de tareas sería una de las columnas, que sería un poco las tareas que van a venir, las tareas activas serían estas de aquí y las tareas hechas serían estas de aquí. Esto es una forma de tenerlo bastante clasificado, ¿ok? Además, recuerda que cada vez que termines una tarea, te saldrá aquí como si estuviera hecha, pero en este caso la vamos a deshacer, ¿sí? Perfecto, muy bien. Ok, esto sería una forma de poder hacerlo.
Otra forma de poder hacerlo, como ves, ¿de acuerdo? Sería esta, que sería un ejemplo, y aquí podrías tener varias maneras de hacerlo también, ¿no? Pues podrías tener aquí los inventarios, tareas hechas, y este es el que decíamos anteriormente, ¿no? Que tuvieras, en vez de poner arriba el tipo de tareas, una opción posible sería que lo pusieras arriba por fases, también podría estar bien, ¿ok? Entonces, el siguiente punto que quería comentarte es que en el caso de que gestiones varios proyectos, es un tema interesante porque no todo el mundo gestiona varios proyectos, pero si te interesa tener una especie de supervisión, una vista gorda, digamos, de todo lo que está sucediendo, está aconteciendo a nivel de proyectos, tienes la opción de crear una lista de proyectos que a mí personalmente me gusta llamarle, ¿sí? Entonces, en este caso, como ves aquí, yo puedo añadirle, ¿de acuerdo?, el propio link dentro de la gestión del tiempo que hemos visto antes, los proyectos activos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces aquí tendríamos como diferentes proyectos. Fíjate que en este caso las columnas son ligeramente diferentes, ya que tendríamos proyectos en espera por un lado, proyectos activos por el otro y proyectos hechos por el último, ¿sí? Entonces yo imagínate que voy aquí a este de aquí, ¿de acuerdo?, que sería el proyecto de curso gestión del tiempo. Yo lo que puedo hacer es copiar la URL, que es el link que aparece arriba del todo, ¿de acuerdo?, en la barra de direcciones, y lo que voy a hacer es darle, bueno, ya lo sabes, ¿no?, que te voy a contar control C y control V, en este caso voy a hacer control C, ¿sí?, de copiar. Me voy a ir aquí a la lista de proyectos e imagínate que yo añado uno nuevo. Lo que te recomiendo en este caso es que tú directamente pongas el link, ¿sí? Cuando tú pones el link, automáticamente fíjate que ya saldría, ¿sí? Saldría este link y yo directamente puedo hacer clic. Además, lo que hace Todoist es que te lo acorta, como puedes ver, y simplemente aquí lo que te recomendaría es que justamente al lado, donde has puesto este link, que le pusieras exactamente qué es, ¿no? Pues aquí pondríamos curso, gestión del tiempo, por ejemplo, ¿sí? ¿De acuerdo? Evidentemente ahora lo hago rápido, pero fíjate que sería un poco la idea. Y de esta manera lo bueno que tienes es que en una sola página, como estás viendo ahora, tendría un repositorio de todos los diferentes proyectos que tengo en Todoist. Es decir, tendría una pantalla principal, como puedes ver aquí, donde estaría todo dentro en el mismo sitio. Es verdad, una auténtica maravilla, porque de esta manera tú puedes ir haciendo clic en los diferentes proyectos y es mucho más fácil tenerlos. Algo importante que quería comentarte, ¿de acuerdo? Y es que cuando estés en un proyecto como este, ¿sí?, y esto al final sea en equipo, en el caso de la asignación, ¿de acuerdo?, sería ir aquí arriba al apartado de compartir y yo puedo compartir todo el proyecto con otras personas y después evidentemente cada uno después puede, digamos, gestionárselo a su manera, ¿no? Entonces cuando voy a compartir, fíjate que puedo añadir aquí el email o el nombre. El nombre solo sería en el caso de que ya esté dentro de Todoist y el email sería para personas que a lo mejor son la primera vez que empiezas, así que sería también un tema interesante. Como ves aquí, mientras desde el proyecto, también puedes invitarlo directamente desde aquí, ¿ok? Sí que está muy bien en este sentido porque, bueno, es fácil, ya ves que no tiene grandes pretensiones a comparativa de, por ejemplo, pues un Trello o una Asana, que aunque pueda hacer exactamente lo mismo, prácticamente, no lo mismo, pero sí que es verdad, de acuerdo, que es muy fácil de utilizar y considero que la curva de aprendizaje hoy es una auténtica maravilla, ya lo ves, muy sencilla, no tiene ninguna complicación. Además de esto, de acuerdo, del inventario, las tareas activas y las tareas hechas, yo de esta manera lo que es interesante es que imagínate que yo tengo una tarea que esta es para mí, ¿sí?, que está asignada para mí. Entonces, si yo, por ejemplo, lo que tengo que hacer, lo que estaría bueno hacer, es que en vez de llevarme esta tarea desde aquí, en vez de hacerla desde aquí, si yo quiero llevármela a mi plan semanal, es decir, a mi estructura semanal de cómo va a ser el día a día, lo que puedo hacer yo, de acuerdo, es ir aquí, puedo ir a los 3 puntitos y fíjate que una de las opciones que yo tengo, de acuerdo, que es muy sencilla, es un duplicado, ¿ok? Yo puedo duplicar esta tarea, ¿sí? De hecho ahora me sale igual y lo bueno que tiene esta tarea una vez ha sido duplicada es que yo puedo hacer clic aquí y tengo la opción, de acuerdo, como puedes ver aquí, de copiar el enlace a la tarea, ¿sí? Entonces de esta manera, de acuerdo, creo que es una interesante porque una vez añado el enlace, yo lo que puedo hacer es irme a mi plan semanal y ponerle, imagínate que es el martes o el miércoles, ¿no? Puedo hacer el link aquí y automáticamente tengo la tarea en cuestión. Esto es una fórmula, de acuerdo, sobre todo para que tengas tu plan semanal individualizado, porque creo que cuando solo tenemos el proyecto compartido y ahí tenemos que hacer nuestras anotaciones, es como que, uy, ¿dónde está mi espacio personal? ¿Dónde hay un sitio donde yo pueda gestionar estas tareas? Y creo que de esta manera ayuda bastante porque ya lo ves, tan sencillo como tener aquí la tarea y es mucho más fácil acceder. De esta manera tú puedes tener aquí tu plan semanal, ¿de acuerdo? Y después ir a consultar cuál sería la tarea en cuestión. Porque incluso aunque pongas aquí que está hecha, fíjate que cuando volvamos aquí, ¿de acuerdo?, no aparece como hecha. ¿Sí? Esto es importante, ¿de acuerdo?, para que lo tengas en cuenta, ¿sí? Simplemente eso. Entonces de esta manera no haría falta que lo duplicaras, antes lo hemos duplicado, es una opción, pero si lo haces así de esta manera, ¿de acuerdo?, no haría falta que lo duplicaras, simplemente para que lo sepas, ¿de acuerdo?, porque ya ves que aquí lo
tres puntitos, tenemos varias opciones que podemos hacer. Así que lo vamos a eliminar, lo vamos a poner aquí eliminar y ya está. Así que me encanta realmente Todoist, es muy sencillo de utilizar. Para mí le faltan cosas, evidentemente no es tan completa como otras herramientas. También debo decirte, de acuerdo, que al final esta herramienta yo la voy aprendiendo paso a paso contigo seguramente, porque tú seguramente sabes muchísimo sobre esta herramienta. Yo aquí te hablo más bien de la estructura, de la metodología. Para nada de acuerdo como súper especialista en Todoist, que hay muchísimas cosas que se pueden mejorar. ¿Y qué tal? ¿Cómo viste este tutorial de Todoist? ¿Te pareció interesante? ¿Crees que podría ser una herramienta que podrías utilizar o la utilizas ya? Házmelo saber todo aquí en comentarios. Yo quiero aprender siempre de ti porque de esta manera puedo hacer nuevos vídeos, sobre todo que te encajen y lo más importante, que sigamos aprendiendo juntos, que de eso se trata, ¿no? Gracias de verdad por esto. Me encantaría que me dijeras también, oye, alguna parte interesante o alguna parte menos interesante. Házmelo saber aquí en comentarios. Siempre es un gusto aprender de ti y gracias de verdad por ver este vídeo al completo. Dicho esto, de acuerdo, pues dale un buen like si te interesa este tipo de temáticas y por último me encantaría que te suscribieras al canal para que cada vez seamos más personas quienes abracemos la neuroproductividad. Yo contentísimo de que formes parte de esta comunidad, así seremos más y cada vez tendremos más fuerza para llegar a nuevas personas con tanta neurociencia y la productividad personal que para mí son básicas en nuestro día a día a nivel organizacional, a nivel personal, de lo que sea. Creo que es una cosa que hay que incorporar sí o sí. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo, que me enrollo. Chao, chao, chao.